No. No, toma. No, Está bien. no. Mira, Sí, mira sí. qué loco. Pero bueno, nada. ¿Y en esta cómo te fue? Digo, ¿te dejaste llevar o le pusiste poca onda? ¿Cómo fue? Lo transito. Claro. Lo transitamos Mirá, en familia. mirá, bueno, pero bueno. no es. No te llega. No. No te llega mucho. No hay emociones, es como un día normal, digamos. Para mí sí. Está Es bien. me gusta ver esa familia que en Año Nuevo bailan, después Claro. brindan. A mí ya. Digo, no entiendo, eso no lo entiendo. No, está fuera de eso. No, es que no hubo mucho tampoco este año, ¿eh? Yo no no. sentí mucho clima de festejo. No. Sí, es verdad, la verdad. De celebración. Fue algo tranquilo, ¿no? Sí. Dentro de todo. Pero bueno, entiendo de que quizás el raro soy yo, pero no se crea, no se crea. Nos está pasando un poco a Sí. todos esto, Creo ¿no? que tiene varios que se le suman Sí, ahí Chelo. a esa movida. Sí. Así, Así que mirá, nada, mirá, normal, lo estándar, el brindis, el pan dulce, pero no mucha efervescencia. Está en comunicación un amigo suyo, ¿no? Sí, un amigo que gran profesional y hemos trabajado juntos por muchos años. La idea es, como habíamos terminado la última columna, que habíamos hablado de riesgos laborales y dejamos abierta la ventanita para hablar de ergonomía, que es un riesgo más. Epa. Entonces, qué mejor que hablar con los que saben. Sí, por supuesto. Y los que saben, por suerte son amigos, y es que hoy lo estamos molestando a Gabriel Carrizo, que es un profesional de la seguridad e higiene de la ciudad de La Plata, que es ergónomo, y bueno, la idea es poder exprimirlo un poquito con este tema que es tan interesante. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Hola, Cris, buen día, qué placer. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien. Bueno, en principio, como primera cosa, saludar a todos ahí, feliz 2026, ojalá que sea un año bueno. Gracias. Buen igualmente. día, gracias igualmente. Y bueno, y después un privilegio, primero que me estén entrevistando y segundo que sea de parte de un amigo, porque te considero un amigo, y de un lugar de nuevo que tenés compartiendo con toda esta gente, así Exacto. que nada, un alegrón y la verdad un privilegio para mí. bueno, Gaby, buenísimo. El sentimiento es mutuo. Así que, nada, la idea es esta. La idea es hablar un poquito de ergonomía, contarle a la gente qué es la ergonomía, cómo la llevas adelante. Y bueno, como vos sos el ergónomo y entendés en la materia, la verdad es eso, preguntarte y arrancar que nos explique a nosotros, a los ciudadanos de a pie, qué es la ergonomía, qué se entiende por ergonomía. En el trabajo, por supuesto, Bueno, ¿no? todo un desafío. Vamos a tratar en este breve tiempo de dejar algo positivo y un pantallazo de qué significa esto. La verdad que en principio te puedo decir que es una disciplina apasionante. A mí me atrapó no hace mucho tiempo, a pesar de que vos sabés que hace muchísimos años que me dedico al área de la prevención y bueno, te conozco a vos también hace muchísimos años, y en algún momento me picó el bichito de la curiosidad respecto de lo que suponía fuese la ergonomía. Obviamente que vino acompañado de toda una normativa, una política nueva relacionado con los riesgos en la ergonomía y bueno, me interesó muchísimo. Me sentía en un lugar donde hacía mucho tiempo que no sentía que estuviéramos mejorando nada respecto de lo que nosotros nos tocó hacer en el frente de trabajo y que necesitaba capacitarme y ampliar un poco mis conocimientos, pero bueno, sobre todo mis capacidades para entender algunas cosas. Y la ergonomía, así como ahora es una palabra, supongo yo que bastante de moda porque se escucha en muchos ámbitos. Por suerte, en parte tiene mucho de positivo esto, porque se aplica a muchos contextos. Pero la ergonomía, más allá de un significado, digamos, etimológico que tiene la palabra, que es una definición griega, que ergo es trabajo y nomos o nomía es ley o norma, estudio del trabajo en definitiva, lo que trata de llevar adelante como objetivo es adecuar las condiciones y el contexto del ambiente laboral al trabajador. Así como suena, que parece tan sencillo, y vos sabés muy bien, es una tarea bastante compleja.
A ver, Pero bueno, sí, digo, podemos decir que en tu función de lo que nos decís que la ergonomía es adaptar el puesto de trabajo al trabajador y no que el trabajador se adapte al puesto de trabajo. Por ahí va. correcto, correcto. La realidad es que, bueno, esto tiene un marco histórico muy antiguo en relación a cómo se veía y cómo se conceptualizaba la tarea del trabajador. El trabajador era una persona que ponía su físico permanentemente para llevar adelante una producción, una tarea, y ahí iban, hasta que, bueno, en algún momento alguien se dio cuenta de que esa persona era un valor en sí mismo y había que cuidarla. Más allá de que, bueno, el objetivo final fuera tener una producción adecuada, había que cuidarlo. Entonces empezó a observar un poco la situación en que trabajaba esta persona y siempre los sistemas productivos giraron alrededor de eso, de los sistemas productivos, de las máquinas, y se insertaba al hombre para que aprendiera a manejar esos sistemas. Y hoy ese concepto, por gracias a Dios, está cambiando, y mucho, porque la realidad es, hay que conocer mucho la mano de obra que uno va a utilizar, que el centro del problema, no del problema, sino del contexto, sea la persona que trabaja, y para ello hay que conseguir un ambiente de trabajo seguro, adaptable, confortable, y bueno, y se trabaja sobre eso, sobre rediseñar puestos, en el caso de que ya haya puestos existentes, pero la idea también gira alrededor de readecuarlos, actualizarlos, y si es posible diseñarlos desde cero, o sea, si tenés un tren de proceso productivo, tratar de diseñar el puesto de trabajo que va a ocupar una determinada persona, y ahí empieza lo complejo, muy complejo. Gaby, y pienso, ¿no? Y ahí es donde hay que mirar mucho movimiento del trabajador, posturas, no sé, si se agacha, si se estira, si gira. ¿Qué ves vos como ergónomo cuando va a hacer un estudio o un relevamiento de un puesto de trabajo en ergonomía? Mira, la ergonomía en sí misma tiene una ventaja importantísima, que es una disciplina, una ciencia, te diría yo, porque utiliza mucho método para determinar algunos límites, algunos factores de riesgo, pero es una ciencia multidisciplinaria. Yo necesito de muchas personas especializadas, entre ellos los especializados en seguridad e higiene, recursos humanos, jefatura de mantenimiento, gerencia, para poder llevar adelante un relevamiento de puestos de trabajo. Tratar de identificar cuáles son los riesgos asociados a la posibilidad de que ese trabajador adquiera o tenga problemas de tipo trastornos musculoesqueléticos, dolencias musculares, etcétera. Y para determinar eso tenemos que hacer un relevamiento de puesto de trabajo. Tiene esta ventaja de que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Sería lo ideal, no siempre sucede, pero es trabajar en equipo para determinar en qué condiciones se desarrolla ese puesto de trabajo y empezar a buscar cuáles son los riesgos que pueden generar algún tipo de trastorno. Y eso, recién a partir de ahí empezar a ver, bueno, cuáles son los métodos a utilizar para determinar cuál es el nivel de riesgo, ¿no? De que si es real o no, de que pueda sufrir algún trastorno. Y ahí empezamos a trabajar, y mucho, en el detalle de cómo se mueve, dónde se mueve, cuál es su exigencia física, cuál es su exigencia mental, cuál es el microclima o macroclima donde trabaja, para determinar factores de riesgo físicos, químicos, y bueno, y asociarlos a la tarea que lleva adelante. No sé si lo complico mucho la explicación, pero va un poco por ese lado. No, se entiende. Excelente. Gabriel, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. Marcelo, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Che, no, pensaba mientras estabas ahí contándolo, bueno, a lo que vos te dedicás, cuáles son las cosas que tenés presente en tu cabeza cuando pensás este tipo de trabajo, y digo, me imaginaba como que vos entrás a una fábrica, entrás a un sector de laburo y automáticamente como que te pones en detallista a mirar qué se podría
mejorar para que, bueno, la situación laboral esté un poco mejor. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? No, en líneas generales es un poco así. Lo que tal vez hay que tener en cuenta que el ergónomo, el que lleva adelante esta tarea, tiene que ser una persona experimentada. Bien. ¿Qué quiere decir experimentada? Con mucha experiencia, por ahí con la capacidad de poder ver esos detalles y esas subjetividades que no todo el mundo ve y que la gente que recién se empieza a desempeñar en el rubro tampoco ve. Entonces, es muy importante eso porque yo tengo y necesito vincularme con otras personas, sobre todo con el trabajador, para poder entender qué hace y cómo lo hace. Y a partir de ahí empezar a dilucidar cuáles son los riesgos asociados a esa tarea y que nosotros desde algún lugar tenemos que identificar y tratar de proponer después un proceso de adecuación o de mejora para que el trabajador no sufra. Y vos, en esta misma situación, circunstancia, vos te sentás a tener una entrevista con los trabajadores, ¿no? Como para escuchar cuál es esa parte de ellos que ven también que cómo trabajan en una máquina, por ejemplo, y qué se podría mejorar y demás. ¿O es más que nada una relación que vos tenés con los directivos de una empresa? No, esto es un trabajo, en la normativa vigente se lo llama Plan Integral de Ergonomía, Sí. Pero necesitamos del aporte de todos, pero es básico y fundamental y hay que basarse en los relatos del trabajador. Bien. Yo no puedo tener un buen panorama de una definición del puesto de trabajo si no hablo con la persona que ejecuta la tarea. Claro, ¿y cuánto tiempo lleva esa planificación? ¿O depende la industria o el sector que sea? Mira, eso es muy variable, depende del rubro, depende del puesto, depende de las tareas que tenga que hacer el operario, pero de vuelta, si yo logro identificar con rapidez los riesgos, yo le llamo riesgos disergonómicos, de hecho mi consultora se llama disergonomía, porque opté por un término así para diferenciarlo de lo que es ergonomía, que ergonomía es un estatus, es un estado de confort, y un estado ideal. Y la disergonomía un poco involucra todos los riesgos asociados que pueden generar trastornos. Entonces, si yo no entiendo eso, y es muy difícil avanzar. Pero necesito el compromiso, obviamente, de la gerencia, de los que son responsables de la organización. Claro. Si no, ningún trabajo que vos puedas realizar tiene un buen final. Claro. Gaby, y pienso en en los distintos rubros que tiene la industria, y se me viene a la cabeza la automotriz. Si bien, o esto comentarnos vos, la ergonomía es transversal a cualquier industria, pero creo que en la automotriz es donde más o fueron los pioneros o trabajan más. Contanos un poquito dónde podés hacer ergonomía y si es así que en las automotrices, en las grandes líneas de montaje, es donde más se aplica. Mira, las automotrices tienen una cuestión muy puntual, una característica muy puntual, que son tareas semejantes, múltiples tareas, pero que se repiten constantemente. Por eso tienen ese tipo de producción estandarizada. Entonces ellos lo que han logrado, haciendo un análisis y una evaluación del desempeño del trabajador, es hacer mucho más eficiente el tiempo utilizado para sacar una unidad a la calle. ¿Sí? Sea camión, camioneta, claro, lo que sea. Claro. Lamentablemente digo, porque vos, Cristian, también lo sabés, lo viviste en carne propia, hay mucha normativa vigente, somos un país en ese sentido pionero, pero que se lleva adelante y se cumple por el simple hecho de cumplir con una normativa. Vamos a hablar de los casos donde esto realmente impacta. Bueno, es un proceso largo, es un proceso que arranca primero desde los distintos sectores de una empresa, en este caso la automotriz, entendiendo que pueden llegar a tener inconvenientes, sobre todo si cambian un modelo de fabricación, si cambian un tren de proceso, entonces tienen que actualizar informes, estudios y relevamientos. Y ahí, entre medio, caemos nosotros probablemente a tratar de ayudar a mejorar la dinámica de ese puesto de trabajo, porque aunque sean muy automatizadas, las grandes automotrices están muy automatizadas,
siguen siendo personas las que manejan en gran parte seguro. El desempeño de ese tren de producción. Y a su Entonces, vez, bueno, esas personas se cansan, se claro, fatigan, se exponen. estaba pensando que no solo mejoran la producción, digo, sino también bajan los niveles de riesgo de salud, obviamente. La accidentología. Son esos dos factores principales, ¿no?, de la ergonometría. ¿Está bien? Sí, básicamente hoy te podría decir que el ausentismo por cualquier tipo de trastorno apunta derecho a hacer un buen relevamiento de situación, porque te da muchas señales de que ahí está sucediendo algo. Claro, claro. Pero bueno, es muy amplio el campo, es muy amplio, hay que tener una decisión política muy clara, una mente muy abierta y estar dispuesto a escuchar también a los profesionales para que puedan trabajar y demostrar que se puede mejorar y mucho, ¿no?, en los puestos de trabajo. Cristian, me imagino que esto implica muchos cambios dentro del sector, de la industria. Implica muchos cambios, y el cambio más importante de todos para generar es el cambio de actitud, porque estás trabajando... viene Gabriel como ergónomo, nosotros somos una industria, lo contratamos. Y no, una industria textil podríamos ser. Tranquilamente. Perfecto. Entonces, Chacabuco tiene mucha, ¿no?, industria textil. Entonces analiza los puestos de trabajo y nos muestra aquellos riesgos que él detecta y las adecuaciones que tendríamos que hacer en el puesto de trabajo para que el operario trabaje de mejor manera, minimizando riesgo y que no genere una lesión, una fatiga. Exacto. Esos cambios son cambios, a veces son cambios mecánicos de modificar una máquina, que sería como lo más sencillo, pero también hay cambios de la actitud, de pausa, de estiramientos, de capacitación, de rotación. Entra en todo en juego. Entonces, ahí es donde hay que cambiar el hábito de trabajo, y eso es lo difícil. Mientras sea un cambio mecánico, físico, del layout de la empresa, es un recurso económico. Claro. Ahora, cuando el cambio es personal, donde es más mental, ahí es mucho más difícil. No quiere decir que no se pueda hacer, pero va a llevar un poco más de tiempo. Claro. Pero sí, son cambios importantes y es una nueva manera de trabajar. Es como dijo Gabriel, o sea, adaptar el puesto del puesto de trabajo a la persona. Exacto. Entonces ahí entra todo. Y Gaby lo mencionó por ahí, para minimizar riesgos, y esos riesgos pueden ser riesgos psicosociales, riesgos mentales, riesgos biológicos, químicos, físicos, y entonces hay que trabajar mucho. Claro, no es solo física la cuestión, hay otras cosas a tener en cuenta. No, por supuesto. Mirá, la ergonomía ha venido sufriendo transformaciones en tratar de explicarlo, en sus definiciones y todo. La realidad es que uno trabaja, o por lo menos lo que yo he intentado y de Cristian puedo dar fe también, es de tratar de mejorar las condiciones de trabajo de las personas que, valga la redundancia, trabajan en todos los puestos de trabajo. Y hay en la ergonomía, en su momento se dividió en varias partes como para tratar de analizarlo en distintas etapas, ergonomía física, ergonomía organizacional, ergonomía de tipo cognitiva, y en realidad hay que trabajar todo en conjunto, porque la persona es una sola, no la podemos separar en pedazos. Entonces, lo que pasa es que, la ergonomía también vino acompañada de dos corrientes históricas, una más relacionada a la concepción del trabajo real, de lo que el operario hace en realidad, y no lo que le están mandando que haga. O sea, vos tenés un paso a paso para hacer un trabajo, pero el operario cuando llega al lugar se encuentra con que la situación es distinta, entonces tal vez ese paso a paso no lo puede realizar, pero en definitiva lo hace igual. Bueno, esa es una línea de análisis, una corriente más bien europea. Después hay una americana, que es la más difundida y la que nosotros también practicamos, que tiene que ver con el mecanicismo, con lo sistemático, donde podemos analizar datos, podemos medir las personas, podemos estimar cuál es la fuerza posible, el límite, cuál es el desgaste energético que tiene, cuál es la cantidad de horas que trabaja, bueno, ese tipo de cosas, pero en realidad ambas corrientes se tienen que mezclar, porque la persona es una sola, y la persona va y viene por la vida con todo su bagaje, en el trabajo, en su vida cotidiana, y trae y lleva adentro del trabajo todo ese bagaje, no lo deja en la puerta, no puede. Entonces, hay que analizar varios contextos, y uno de ellos lo nombró recién Cristian, que es muy importante,
y está teniendo una aplicación mucho más efectiva en los últimos años, que es el riesgo de tipo psicosocial, donde uno empieza a evaluar cuestiones netamente de fatiga mental y de problemáticas sociales y otras que bueno, coyunturales, como de repente sucede hoy en este país, en este momento, claro. ¿no? Que impacta sobre todo los que están trabajando y los que no también, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Bien. Ustedes vienen a cambiar un poco la forma de trabajo, ¿no? Bueno, Digo, ese es el a objetivo. mejorar, por lo menos. Es el ¿Y objetivo. cuánto hace que se viene hablando de este término o de este concepto? No, mira, esto es la realidad que, bueno, hay pioneros en salud, te estoy hablando de los cercanos a los 1900, que en algún momento se pusieron a estudiar trastornos que producían algunos trabajos. Hmm. Entre ellos los trabajos artesanales, porque alguna vez los trabajos fueron todos artesanales y después empezaron a ser eh, de producción masiva o industrial, Industrializados. estandarizados. Pero alguien rescató el daño que producían ese tipo de tareas, incluso identificó otros riesgos como riesgos químicos y etcétera, y empezó a tener algo de material como para ir preparando otro escenario. Después creo que el cambio más grande se dio con las guerras mundiales, porque de la mano de la Segunda Guerra Mundial sobre todo vino una revolución otra más industrial, donde el diseño de los productos, el diseño de la maquinaria, el diseño armamentista, tenía una relación directa y un vínculo directo con la persona que lo utilizaba, que lo manejaba y que lo dirigía. Entonces estuvieron obligados a hacer un análisis y un estudio mucho más detallado de muchos aspectos, entre ellos los ergonómicos, obviamente. Claro, claro. Gaby, como para que la gente se lleve una idea de lo que es la ergonomía que nos venía explicando, ¿nos podés dar algún ejemplo de alguna situación básica que todos conozcamos donde habría algún riesgo y cuál sería esa medida de control que aplicarías? Un ejemplo básico de una detección de un riesgo en ergonomía y cómo llevarlo a la práctica. Algo básico para que la gente entienda. Mira, los riesgos más visibles y que son observables tienen que ver con lo físico, con las posturas forzadas, con los movimientos repetitivos, con estar expuesto a vibraciones. Por ejemplo, hay algunas tareas o imágenes que son muy simbólicas, sobre todo en esta parte del mundo, que tienen que ver con la ergonomía, como por ejemplo el tema de la silla ergonómica. Es un símbolo. Bueno, hay una ley de la silla, que en su momento, por allá a principios de 1900, se definió una ley para que todo el mundo que trabaja no esté parado, sino que tenga una silla para estar cómodo. Pero a partir de ahí, por ejemplo, otro símbolo es lo de la bolsa de cemento. La bolsa de cemento históricamente pesó 50 kilos. Sí. ¿Sí? Hoy la bolsa de cemento están obligadas las industrias a fabricarla en base de 25 kilos. Lo mismo pasó con lo de la harina fue... hace unos años atrás. Mirá. Claro, bueno, eso fue todo un proceso, porque imagínate 50, 80, 60 años de fabricación de una bolsa de 50 kilos, de repente que salga una ley a decir, no, la tienen que hacer de 25, y no es algo que lo puedan resolver de un día para el otro. Claro. Ahora, ¿dónde ves ahí el daño? Bueno, una persona de 20 años, 25 años, porque lo dice la ley, no debería levantar más allá de los 50 kilos en condiciones ideales, y sin embargo... hay personas de esa edad, mayores, mucho mayores, que durante años han estado levantando esos pesos sin ningún control, sobre todo de su salud, y bueno, y han sufrido las consecuencias. Es un indicador muy directo el movimiento y el levantamiento de peso en ergonomía. También estoy pensando en la media res, en la industria cárnica. Bueno, la media res, hay una ley que trajo mucho conflicto, obviamente, en el gremio carnicero, porque se estableció que la media res ya no tenía que ser más media res, había que dividirla en cuartos. Exacto. Pero también es un problema de impacto económico. Desconozco, hoy no está 100% reglamentada, porque de hecho se siguen descargando la media res
en la puerta de la carnicería. Lo vemos acá. Lo lleva una persona y no sé. Pero ¿cuánto pesa una bueno, media yo res? creo que hay una tendencia a modificar eso, como pasó con la bolsa de cemento, en algún momento va a ocurrir lo de la media res también. Bueno, sí, seguramente. Agradecerte primero, Gabriel, agradecerte la comunicación. No, por favor. La verdad que estuvo muy buena conocer, bueno, primero a vos y conocer bien qué es la ergonomía, ¿no? Gaby, Bueno, nada, eso. nada, Sí, disculpa. son tratar de tirar algunas ideas. Es difícil porque uno tiene muchísimo en la cabeza, es un tema que además me apasiona, pero sí hay mucho para hablar. Yo lo positivo de esto creo que está cambiando. El mundo del trabajo de a poquito empieza a incorporar se nota, ¿no? Y parte de ese cambio también políticas. ponerlo en palabras, en medios, Claro, charlar, es hablar. verdad, comunicarlo. Sí, por supuesto. Esto era en otro momento era imposible. Por eso digo, soy un privilegiado de que ustedes hayan elegido llamarme. Y bueno, nada, si que le llegue un poco a la audiencia, seguramente van a tener un poco más de argumento y de material para charlar. Bien, Gaby. Bueno, nada, para terminar, primero agradecerte, bueno, por toda esta masterclass que nos diste de ergonomía. Es platense él, ¿no? Es platense. Sí. Bien. La ciudad de las Diagonales. Y bueno, contanos dónde te pueden encontrar aquel que quiera contratar un ergónomo, que no debe haber muchos. No, mirá, sí, estamos medio escondidos, ahí estamos tratando de hacerlo salir. Yo no puedo negar que tengo un mentor que además me acompaña a veces en algunas tareas, que fue profesor mío mientras estudiaba ergonomía, que es Gustavo Marchioni, y bueno, es un veterano de la materia que también vive en La Plata. No es originario de ahí, pero vive ahí hace muchos años. Y uno trabaja con gente, se va acercando a gente que también que le ayuda, ¿no? Y que le permite tener experiencia. Así que bueno, seguro. Sí, a mí me pueden encontrar en Consultora de Ergonomía. Tengo ahí una pequeña página que voy potenciando, que voy armando. Una página web. Ojalá que este programa también se difunda, y mi número de teléfono ya lo tienen. Bien. Y bueno, y si hablan con la gente de Versys también me van a poder contactar. Aguante Versys. Bueno, Gaby, nada, la verdad que nos trajiste mucha luz a este tema, que es muy largo, pero bueno, por lo menos ya hicimos una intro y la gente sabe un poquito de lo que es la ergonomía. Y nada, agradecerte y mantener el contacto. Abrazo grande, Gaby. Muchas gracias, Gabriel. Abrazo, un gusto. Gracias a ustedes y no aflojen. Vamos, ¿sí? Todavía. Gracias, Gaby. Gracias. Chau. Un abrazo. Gracias, chau. Buenísimo, Cristian, buenísima la nota. La columna, ¿qué tenemos para la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar de un riesgo, siguiendo con la línea de riesgos laborales, donde nos aplica todo, no solo la industria. Y vamos a estar hablando de la parte de incendio y de extintores. Epa. Bien concreto en eso. Bien concreto. Muy bien. Cristian Nápole, licenciado en Seguridad y Higiene, Versys Consultora, al que lo quiera contratar. Chelo, ¿te quedó algo? Estamos. Nos vamos a la tanda. Abrazo grande, gracias, Cristian. En Chacabuco, la industria respira, crece y se transforma.